Hay ciudades que el tiempo no logró borrar del todo. Hay nombres que sobrevivieron al fuego, a la conquista, a siglos de silencio. Quetzalcóatl es uno de esos nombres. Una serpiente emplumada que vuela. Un dios que era hombre. Un hombre que era Dios. Una promesa que regresaría del oriente, navegando sobre el viento, vestido de luz y de plumas verdes. Durante más de 2000 años, este nombre recorrió montañas, valles, desiertos y costas de lo que hoy llamamos México. Pero lo que muy poca gente sabe es que las ciudades que adoraron a Quetzalcóatl no solo le construyeron templos, le construyeron mundos enteros, mundos con reglas extrañas, con rituales que hoy nos parecen incomprensibles, con costumbres que desafían cualquier lógica moderna. Y lo más inquietante de todo, muchas de esas costumbres eran compartidas por civilizaciones que nunca se conocieron entre sí. Ciudades separadas por cientos de kilómetros, por montañas imposibles de cruzar, por desiertos sin agua, que de alguna manera llegaron a las mismas conclusiones sobre cómo honrar a la misma serpiente emplumada. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Para entender qué tan extraño es todo esto, primero hay que entender dónde vivía Quetzalcóatl, no en un solo lugar, no en una sola ciudad. Quetzalcóatl habitaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Pero hubo ciudades que lo reclamaron con más fuerza que cualquier otra. La primera, y quizá la más misteriosa de todas, es Teotihuacán. Una ciudad que cuando los aztecas la encontraron ya estaba abandonada desde hacía siglos, y aún así la llamaron el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Teotihuacán está a unos 50 kilómetros al noreste de lo que hoy es la Ciudad de México. Si alguna vez fuiste, recordarás esa sensación extraña de caminar por la calzada de los muertos y sentir que alguien diseñó ese espacio para hacerte sentir pequeño. No es casualidad, fue intencional. La ciudad entera fue construida como un mapa del cosmos. Las pirámides no apuntan al norte geográfico, apuntan a las Pléyades, el grupo de estrellas que en la cosmovisión mesoamericana marcaba el inicio del tiempo y el fin del mundo. La pirámide de la serpiente emplumada, ubicada en el corazón de la ciudadela, estaba decorada con cientos de cabezas de Quetzalcóatl emergiendo de las paredes, con las mandíbulas abiertas, como si la piedra misma estuviera viva. Y debajo de esa pirámide, arqueólogos descubrieron algo que nadie esperaba. Un túnel de casi 100 metros de longitud, sellado durante 2000 años, cubierto de polvo de pirita que brillaba como oro cuando lo iluminaban las antorchas. Al fondo del túnel, 3 cámaras funerarias. Dentro, figuras de jade, cuentas de obsidiana, animales disecados y más de 50 esqueletos humanos. Pero lo más desconcertante es lo que no encontraron. No encontraron la tumba del rey, no encontraron restos de un gobernante. Teotihuacán, la ciudad más grande del hemisferio occidental en su época, con más de 100.000 habitantes, parece no haber tenido un solo rey. ¿Quién la gobernaba entonces? Algunos investigadores creen que era una teocracia, que la serpiente emplumada no era solo un símbolo religioso, sino el verdadero gobernante, encarnado en un sacerdote cuyo nombre nunca se pronunciaba en público. Y aquí comienza lo verdaderamente extraño. En Teotihuacán existe una costumbre que los arqueólogos documentaron con gran detalle y que todavía no logran explicar del todo. Cada 52 años, cuando los 2 calendarios mesoamericanos coincidían en el mismo punto y se cumplía un ciclo cósmico completo, la ciudad entera apagaba todos sus fuegos, absolutamente todos, los hogares, los templos, los mercados. Por 4 días, Teotihuacán vivía en completa oscuridad. No se cocinaba comida, no se encendía ninguna antorcha. Los sacerdotes subían a la cima de la montaña sagrada del Cerro de la Estrella y esperaban a que las Pléyades cruzaran el meridiano exacto del cielo nocturno. Si cruzaban, significaba que el mundo continuaba, que Quetzalcóatl había decidido no destruirlo. Entonces, en ese momento exacto, un sacerdote encendía el fuego nuevo sobre el pecho de un sacrificado, y desde ahí, corredores llevaban antorchas encendidas a todos los rincones de la ciudad, de templo en templo, de hogar en hogar,
hasta que toda Teotihuacán ardía nuevamente en la oscuridad de la noche. Lo que hace esto todavía más desconcertante es que esta misma ceremonia, conocida como el Fuego Nuevo, fue practicada siglos después por los aztecas, que en teoría ni siquiera sabían quién había construido Teotihuacán. La adoptaron como propia, la integraron a su propio calendario y la realizaron hasta los últimos días del Imperio Mexica, hasta que los españoles llegaron a romper el ciclo para siempre. El último Fuego Nuevo documentado ocurrió en 1507, solo 12 años antes de la llegada de Hernán Cortés. Pero no solo Teotihuacán adoraba a la serpiente emplumada con rituales que nos parecen incomprensibles. A unos 1200 kilómetros al sureste, en lo que hoy es el estado de Yucatán, existió una ciudad que también reclamó a Quetzalcóatl como su señor. Ahí lo llamaban Kukulcán, mismo dios, otro nombre. La ciudad era Chichén Itzá, y en Chichén Itzá, los arqueólogos descubrieron una de las coincidencias más extraordinarias de la arquitectura mesoamericana. El templo de Kukulcán, conocido como el castillo, fue construido con una precisión tan extraordinaria que 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y de otoño, cuando el sol comienza a descender por la tarde, la combinación de luz y sombra sobre las escalinatas crea la ilusión perfecta de una serpiente gigante bajando por los peldaños, una serpiente de luz que desciende del cielo hacia la tierra. Los mayas de Chichén Itzá sabían exactamente cuándo iba a ocurrir esto. Lo calcularon con siglos de anticipación y construyeron el templo de manera que ese fenómeno ocurriera de forma precisa en esas fechas específicas. La pregunta que los arqueólogos llevan décadas intentando responder es: ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué construir todo un templo orientado exactamente para que la serpiente aparezca 2 veces al año? La respuesta más aceptada hoy es que esa aparición no era decorativa, era funcional. Era el momento en que Kukulcán descendía a la tierra para recibir lo que le correspondía. Y lo que le correspondía, en Chichén Itzá, era mucho más oscuro de lo que cualquier guía turístico te va a contar. A 90 metros del castillo existe un pozo natural que los mayas llamaban el cenote sagrado. Un agujero circular de casi 60 metros de diámetro y 20 metros de profundidad, lleno de agua oscura. Y durante siglos, los habitantes de Chichén Itzá arrojaron a ese pozo todo lo que consideraban sagrado: jade, oro, cobre, obsidiana, figuras de cerámica. Pero también arrojaron personas. Cuando los exploradores y arqueólogos comenzaron a dragar el cenote sagrado a principios del siglo XX, lo que encontraron en el fondo dejó a la comunidad científica sin palabras durante años. Había más de 200 esqueletos humanos. La mayoría eran niños, pero no niños sacrificados en el sentido que normalmente imaginamos. Los análisis de los huesos revelaron algo inesperado. Muchos de esos niños no eran de Chichén Itzá, no eran mayas del Yucatán. Los estudios de isótopos en el esmalte dental, que registra la composición química del agua que bebiste en la infancia, mostraron que algunos de esos niños habían crecido a cientos de kilómetros de distancia en regiones completamente diferentes. Habían sido traídos de lejos, de muy lejos, lo cual significa que Chichén Itzá no era solo una ciudad importante, era un centro de peregrinación al que llegaban personas de toda Mesoamérica, y algunos de esos peregrinos venían a ofrecer lo más valioso que podían imaginar: sus propios hijos, para Kukulcán, para la serpiente. La parte que muy pocos libros de historia mencionan es que para los mayas de esa época, esto no era crueldad, era honor. Los niños que eran elegidos para ser ofrecidos al cenote sagrado eran considerados mensajeros, intermediarios entre el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. Sus familias no lloraban, o si lloraban, lo hacían en silencio, porque llorar sería señal de que no creías en la promesa de que tu hijo iba a vivir eternamente en el mundo de Kukulcán. La presión social era tan enorme que incluso el duelo estaba regulado. Había formas correctas de llorar, duraciones específicas, rituales de purificación para los padres que habían entregado a sus hijos. La serpiente emplumada
No solo controlaba el cielo y la tierra, controlaba hasta la forma en que se podía sentir el dolor. Más al norte, en el desierto de lo que hoy es el estado de Sonora, existieron comunidades que también conocían a la serpiente emplumada, aunque bajo formas mucho más discretas. Las culturas del norte de México, como los Hohokam y los Casas Grandes, dejaron grabados en roca petroglifos que representan serpientes con plumas, serpientes que vuelan. En un desierto donde el agua es el bien más preciado del mundo, la serpiente emplumada tomaba otro significado completamente diferente. Aquí no era el señor del cosmos ni el dios del viento. Aquí era el que traía la lluvia. Los rituales de las culturas del norte para invocar a la serpiente emplumada eran completamente distintos a los de Teotihuacán o Chichén Itzá, pero compartían un elemento fundamental: la transformación. En todas las tradiciones, la serpiente emplumada representaba algo que cambiaba de naturaleza. Una serpiente que debería arrastrarse por el suelo, pero que vuela. Un reptil que debería ser frío, pero que lleva el calor del sol en las plumas. Algo que pertenece a dos mundos al mismo tiempo y que precisamente por eso puede moverse entre ellos. Los chamanes del norte imitaban esta transformación en sus propias ceremonias. Usaban disfraces elaborados, mezcla de plumas de guacamaya con pieles de serpiente de cascabel, y durante horas danzaban en círculos hasta alcanzar estados alterados de conciencia en los que, según su propia descripción, podían hablar directamente con la serpiente, pedirle lluvia, negociar con ella las condiciones de la próxima temporada. La danza de la serpiente no era metafórica para ellos, era literal. Estaban convocando a un ser real. Lo que hace todo esto especialmente fascinante para los investigadores modernos es la pregunta de cómo civilizaciones tan distintas, separadas por distancias enormes y barreras geográficas colosales, llegaron a desarrollar la misma figura central. Durante mucho tiempo, la respuesta oficial fue que simplemente compartían una raíz cultural común, que todas descendían de algún grupo ancestral que ya adoraba a la serpiente y que al dispersarse por el territorio llevaron consigo ese culto. Esa explicación tiene sentido hasta cierto punto. Pero los estudios de ADN antiguo realizados en los últimos años han complicado enormemente esa narrativa. Cuando los genetistas analizaron los restos de personas enterradas en Teotihuacán y los compararon con restos de individuos de Chichén Itzá, las distancias genéticas entre ambos grupos eran considerables. No eran el mismo pueblo, no descendían del mismo linaje cercano, y sin embargo, adoraban a la misma serpiente con rituales que en muchos aspectos eran notablemente similares. Lo que esto sugiere, aunque con mucha cautela científica, es que el culto a la serpiente emplumada viajó de manera independiente a sus portadores, que la idea misma, la imagen, el concepto, tenía una capacidad de propagarse que iba más allá del movimiento de personas. Viajaba a través del comercio, a través de los mercaderes que recorrían las rutas mesoamericanas con cargamentos de cacao, obsidiana, plumas de quetzal y turquesa. Viajaba a través de los artistas que grababan la serpiente en cerámica, a través de los sacerdotes que compartían conocimientos astronómicos con colegas de otras ciudades. La serpiente emplumada era, en cierto sentido, la primera idea viral de Mesoamérica. Pero volvamos a las costumbres extrañas, porque hay una en particular que aparece en casi todas las ciudades que adoraban a Quetzalcóatl y que los arqueólogos tardaron décadas en comprender: la deformación craneal. En decenas de yacimientos arqueológicos relacionados con el culto a la serpiente emplumada, los investigadores encontraron cráneos humanos que habían sido modificados artificialmente desde la infancia. A los recién nacidos se les colocaban tablillas de madera a los lados de la cabeza y se mantenían sujetas durante meses, a veces años, hasta que el hueso todavía blando tomaba una forma alargada y aplanada que recordaba precisamente a la cabeza de una serpiente. No era un accidente, no era una deformidad natural, era intencional, era una elección que los padres hacían para sus hijos desde el primer día de vida. La pregunta obvia es ¿por qué? Y la respuesta que los especialistas han ido construyendo con paciencia
es que en estas culturas, la forma del cráneo no era solo estética, era una declaración de identidad sagrada. Las personas con cráneo deformado pertenecían a una categoría especial. Eran más cercanas a Quetzalcóatl. Su cuerpo físico estaba marcado como recipiente de lo divino. En algunos sitios, los cráneos deformados aparecen exclusivamente en tumbas de élite, lo que sugiere que esta práctica estaba reservada para las clases sacerdotales y gobernantes. En otros sitios, en cambio, aparecen en contextos mucho más amplios, lo que indica que en ciertas comunidades la modificación craneal era aspiracional, algo que cualquier familia que pudiera permitírselo hacía para asegurarle a su hijo un mejor lugar en la jerarquía social y religiosa. Lo que es difícil de ignorar, aunque sea incómodo decirlo, es que esto implica que los niños vivían el proceso conscientes de él. Un bebé de pocos días no puede protestar, pero a medida que crecía, sentía la presión constante de las tablillas. La forma en que el cráneo se iba moldeando debía producir sensaciones que hoy no podemos imaginar completamente. Los estudios médicos modernos sobre casos de deformación craneal similar en otras culturas del mundo indican que en la mayoría de los casos el proceso no causaba daño neurológico visible, pero también indican que podía causar dolores de cabeza crónicos, sensibilidad a la luz y presión. El precio de pertenecer a la serpiente, al parecer, se comenzaba a pagar desde antes de aprender a caminar. Hay otra costumbre que cruza las fronteras de todas estas ciudades y que quizás sea la más difícil de comprender para una mente contemporánea: el autosacrificio. A diferencia del sacrificio de otras personas, el autosacrificio era exactamente lo que suena. Los sacerdotes y gobernantes se perforaban partes del cuerpo, principalmente la lengua, las orejas, los labios y los genitales, con espinas de maguey, puntas de obsidiana o huesos de raya, y ofrecían su propia sangre a Quetzalcóatl. Los relieves en piedra que documentan estas ceremonias son extraordinariamente detallados. Puedes ver la expresión en los rostros de los sacerdotes. No es terror, no es dolor en el sentido ordinario de la palabra, es concentración. Es un estado que los especialistas describen como trance inducido por el dolor extremo, un mecanismo fisiológico en el que el cuerpo, enfrentado a un estímulo doloroso suficientemente intenso, libera endorfinas que pueden producir estados alterados de conciencia, que se perciben como visiones. Los sacerdotes mesoamericanos sabían esto. No lo describían en términos neuroquímicos, obviamente, pero sabían perfectamente que ciertos tipos de dolor en ciertas circunstancias abrían una puerta a otro mundo, y usaban esa puerta para hablar con Quetzalcóatl, para recibir sus instrucciones, para saber si la cosecha iba a ser buena, si era momento de ir a la guerra, si el nuevo gobernante había sido aprobado por los dioses. La sangre del autosacrificio no era solo un pago, era una tecnología de comunicación. Tula, en el estado de Hidalgo, fue otra de las grandes ciudades de la serpiente emplumada. Y Tula es especial por una razón que tiene que ver directamente con una de las historias más fascinantes y controvertidas de toda la historia mesoamericana. Según los códices y las crónicas recogidas después de la conquista, en Tula gobernó un sacerdote rey llamado Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, un hombre que adoptó el nombre del dios, o que quizá era el dios encarnado, dependiendo de a quién le preguntaras. Los relatos sobre él son contradictorios y complejos, pero en casi todos aparecen los mismos elementos. Era un gobernante que rechazaba los sacrificios humanos, que prefería ofrecer mariposas, flores y jade en lugar de sangre, que vivía en austeridad y dedicaba su tiempo al conocimiento de los astros y los calendarios. Pero también era un hombre profundamente solo. Y un día, según la leyenda, sus enemigos lo tentaron. Le ofrecieron pulque, el alcohol sagrado mesoamericano, y lo embriagaron hasta que cometió un acto que lo deshonró para siempre. Los detalles exactos del acto varían según la fuente, pero el resultado es siempre el mismo. Acatl Topiltzin Quetzalcóatl tuvo que abandonar Tula. Se fue hacia el oriente, llegó a la orilla del mar, y ahí
Según unas versiones, se inmoló en una hoguera y se convirtió en el planeta Venus. Según otras, se subió a una balsa de serpientes y navegó hacia el horizonte, prometiendo que regresaría. Esta promesa de regreso desde el oriente fue, siglos después, la que Moctezuma usó para intentar explicarse quién era Hernán Cortés cuando lo vio llegar desde el mar en 1519. El año en que Cortés llegó correspondía, en el calendario azteca, precisamente al año en que se esperaba el regreso de la serpiente emplumada. La coincidencia fue catastrófica, no para Cortés, que no tenía la menor idea de lo que significaba, sino para un imperio mexica que en sus últimos días seguía calculando el cosmos con la misma exactitud con que sus antepasados habían construido pirámides para capturar el movimiento de las estrellas. Xochicalco en Morelos, Cantona en Puebla, El Tajín en Veracruz, ciudades que parecen diferentes en todo lo demás, pero que comparten el símbolo de la serpiente emplumada en algún lugar de su arquitectura. En El Tajín, el juego de pelota tiene relieves que muestran a Quetzalcóatl presidiendo el partido desde el cielo, mientras los jugadores en la cancha disputan algo que no es solo un juego. El juego de pelota mesoamericano es otro de esos rituales que desafían la comprensión moderna. La pelota de hule macizo podía pesar 4 kilogramos. Los jugadores no podían usar las manos, solo las caderas, las rodillas y los codos. Las canchas en forma de I podían medir más de 100 metros de longitud. Y en muchos sitios, al final del partido, alguien era sacrificado. Lo que durante décadas dividió a los arqueólogos es si era el equipo ganador o el equipo perdedor. Hoy la evidencia apunta a que en muchos casos era el ganador. El capitán del equipo victorioso era el elegido para entregar su vida a Quetzalcóatl. Ser el mejor, ser el más fuerte, ser el que llevó a su equipo a la victoria, te convertía en el candidato más valioso para el sacrificio. Desde fuera eso parece una contradicción brutal. Desde adentro de esa cosmovisión era perfectamente lógico. Solo lo mejor era digno de la serpiente. ¿Y qué pasó con todo esto cuando llegaron los españoles? La respuesta corta es que no desapareció de inmediato. La respuesta larga es mucho más fascinante y mucho más incómoda. Los misioneros franciscanos y dominicos que llegaron a Mesoamérica en los primeros años después de la conquista quedaron genuinamente desconcertados por algunas similitudes entre el culto a Quetzalcóatl y el cristianismo. El sacerdote rey que rechazaba los sacrificios, que predicaba la paz, que prometió regresar. Las ceremonias de autosacrificio que tenían un eco inquietante con la crucifixión. El uso de agua bendita en ciertos rituales de purificación. Las cruces que ya existían en algunos sitios mesoamericanos antes de la llegada de los españoles, aunque con significados completamente distintos, representaban los 4 rumbos del universo. Algunos misioneros más entusiastas intentaron usar estas similitudes para facilitar la conversión. Fray Bernardino de Sahagún, que pasó décadas documentando las tradiciones mesoamericanas con una meticulosidad extraordinaria, entendió que lo que estaba presenciando era un sistema religioso completo, coherente y profundamente arraigado, y que para entenderlo había que estudiarlo, no destruirlo. El resultado de su trabajo fue el Códice Florentino, 12 volúmenes escritos en náhuatl y castellano, que son hoy uno de los documentos más valiosos para comprender el mundo de Quetzalcóatl. La ironía es que la Inquisición intentó quemar ese trabajo más de una vez, porque para muchos en la jerarquía colonial, el problema no era que las culturas mesoamericanas fueran incomprensibles. El problema era que eran demasiado comprensibles. Tenían lógica propia, tenían filosofía, tenían astronomía, tenían matemáticas, tenían historia, y todo eso hacía mucho más difícil justificar su destrucción. Hoy, 5 siglos después, Quetzalcóatl sigue vivo. No en los templos, que están en ruinas, no en los rituales que fueron suprimidos. Vive en los nombres de las calles de Ciudad de México, en los murales de Diego Rivera, en el escudo nacional de una república que eligió como símbolo al águila devorando a la serpiente, una imagen que en el imaginario mexica representaba precisamente
el enfrentamiento entre las dos fuerzas fundamentales del cosmos. Vive en los millones de personas que cada año peregrinan a Teotihuacán en el equinoccio de primavera, a recibir energía del sol, reproduciendo sin saberlo, o quizás sabiéndolo perfectamente, algo que sus antepasados hicieron durante milenios. Vive en las comunidades indígenas del sur de México, que todavía conocen el nombre de Kukulcán y que todavía saben exactamente qué significa cuando la serpiente de luz desciende por las escalinatas del castillo en Chichén Itzá. Lo que todo esto nos dice, si nos tomamos el tiempo de escucharlo, no es solo algo sobre México o sobre las civilizaciones mesoamericanas. Nos dice algo sobre nosotros como especie, sobre nuestra necesidad irresistible de encontrar en el cielo una explicación para todo lo que nos pasa en la tierra, sobre nuestra capacidad de construir sistemas de significado tan complejos y tan poderosos que pueden mover a un continente entero durante 2000 años, sobre nuestra voluntad, a veces aterradora, de pagar cualquier precio por sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. La serpiente emplumada no murió, solo cambió de forma, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará, y quizá eso, más que cualquier pirámide o cualquier ritual, es lo verdaderamente extraño de todo esto.